días hermanos, ¿cómo están? Soy Claudio Gamia, grabando hoy día domingo 9 de mayo del año 2021. Deseo de todo corazón que estén bien de salud y feliz día a todas las mamás de gracia y verdad. Feliz día a todas las madres que tenemos la gran bendición de conocer. Si tienes a tu madre, dile que la amas y darle gracias a Dios por su vida. El trabajo que hace una madre es muy abnegado. Desde que nacemos, ellas nos cuidan, nos alimentan, dan lo mejor de sí. Y bueno, particularmente en el mundo hay millones de madres que han hecho la labor de mamá y papá, ¿no? Aquí en el Perú se ve mucho de eso, que hay lamentablemente familias disfuncionales, que el papá está ausente y la mamá tiene que hacerse cargo de sus hijos y ser mamá y papá. Entonces, un abrazo a todas las mamás que se esfuerzan día a día por darle lo mejor a sus hijos y a sus familias. Las apreciamos, las amamos con todo el corazón y deseamos que pasen un lindo día rodeado del amor de sus familias. Quiero agradecer también hoy día a todos nuestros hermanos de la Iglesia de Gracia y Verdad, que desde el año pasado, año muy difícil, y este año 2021 que se está saliendo poco a poco de la pandemia en el mundo, pero aquí en el Perú hemos sido muy golpeados y estamos al pico de la segunda ola, tal vez terminando, no se sabe si vendrá una tercera ola. Así que a pesar de estas situaciones tan difíciles y tan extremas que hemos vivido desde el año pasado, quiero agradecer de todo corazón a nuestros hermanos y a nuestras hermanas que han sido fieles con Dios. No con la iglesia, sino con Dios. Y cuando digo que son fieles, no solamente son fieles en pertenecer a la iglesia, sino fieles con sus diezmos y sus ofrendas. Muchas gracias, queridos hermanos, por mostrar su fidelidad hacia Dios con sus diezmos y sus ofrendas en este año pasado tan difícil y en este año 2021, que también es difícil. Gracias porque ustedes dan con todo su corazón esos diezmos y ofrendas para Dios, y estoy seguro que Dios los va a recompensar grandemente. Así que muchas gracias por su fidelidad hacia Dios en tiempos tan difíciles como estos. Una vez más, un abrazo grande a todas las mamás y que pasen un lindo día. Lo que yo deseo compartir con ustedes, queridos hermanos, el día de hoy, le he puesto como título vendas mágicas. Vendas mágicas. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 13. Vemos que Ezequiel era un profeta de Dios, y acá Dios le decía a Ezequiel en este capítulo que había muchos falsos profetas y que habían falsas profetisas, como el día de hoy, ¿no? Hay muchos falsos profetas que se autodenominan profetas, pero no dicen lo que Dios les dice, sino lo que ellos se inventan. Entonces hay que tener cuidado con falsos profetas y falsas profetas. Y lo advertía Dios a través de su siervo Ezequiel. Y aquí en Ezequiel 13:17 dice la palabra del Señor: y tú, hijo de hombre, le decía Dios a Ezequiel, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Y di, así ha dicho Jehová el Señor: hay de aquellas que cosen vendas mágicas. Diga conmigo, vendas mágicas. Recuerda, vendas mágicas para todas las manos. Es decir, son vendas mágicas que tienen atados a los hombres y a las mujeres de las manos. Y hacen velos mágicos. Repita conmigo, velos mágicos. El velo es algo que cubre todo tu rostro. Entonces aquí en la palabra de Dios habla de vendas mágicas y velos mágicos. Dice, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos.
Una vez más, repita conmigo: vendas mágicas y velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Entonces vemos aquí claramente que la Biblia habla de vendas mágicas y velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Entonces, hay muchas personas, esto es espiritual, obviamente no es físico, hay muchas personas que están atadas las manos con vendas mágicas, espiritualmente hablando, y hay muchas personas que tienen velos mágicos, un velo que cubre toda la cabeza, y dice sobre todas las edades, dice claramente aquí, velos mágicos para la cabeza de toda edad. Niños, jóvenes, adultos, ancianos. Entonces, Satanás siempre de alguna manera tiene atados a los hombres y las mujeres con vendas mágicas en las manos que no pueden moverse y con velos mágicos para que no vean el mundo espiritual. Obviamente las personas que no han tenido el privilegio de recibir a Cristo en el corazón, espiritualmente son ciegos, no pueden ver las cosas espirituales. Y nosotros que tenemos el privilegio de conocer a Cristo, de haberlo recibido como nuestro Salvador personal y que Jesucristo Él vino a dar su vida por todos, no tiene engreídos ni gente exclusiva, todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, dice la palabra del Señor. Entonces todos los que conocemos a Cristo y lo reconocemos como nuestro Salvador personal y como el Hijo de Dios y como el Rey de Reyes y Señor de Señores, deberíamos ver las cosas espirituales. Pero en el mundo cristiano también hay personas atadas de manos y que tienen velos mágicos sobre sus cabezas y no les permiten ver y no les permiten avanzar. Entonces vemos aquí velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Versículo 20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Acá habla como que fueran unas brujas, ¿no?, que hacen estas vendas mágicas para cazar las almas, o sea, para que no crean en Dios y para que no vean espiritualmente. Y el versículo 21 dice: romperé asimismo vuestros velos mágicos que te cubren la cabeza y que no puedes ver, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, todo esto que estamos hablando obviamente es espiritual. Estas vendas mágicas que tienen atadas a las personas y estos velos mágicos que no les permiten ver a los que no conocen al Señor, a los que no tienen el privilegio de conocer a Cristo. Pero ahora me voy a referir a los que sí conocemos al Señor, pero todavía tienen ataduras, tienen muchas ataduras y no pueden caminar. No solamente están atados de manos, sino atados de pies. Y no pueden caminar, no pueden avanzar. Hay muchas ataduras que tenemos como hijos de Dios que no nos permiten. En Efesios 2:10 dice que Dios ha preparado buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Entonces hay personas que están atadas y que no pueden caminar, porque las vendas no solamente son para las manos, sino para los pies, lo vamos a ver. Y los velos no te permiten ver. Entonces cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, el trabajo del diablo es que no podamos avanzar y que no podamos ver lo que Dios tiene para nosotros. Y son muchas ataduras las que hay. Y aunque parezca repetitivo, una de las ataduras más fuertes que yo puedo ver en el pueblo de Dios es la falta de perdón, el resentimiento. Hay muchas personas que están resentidas, por ejemplo, con muchos políticos. Y yo me pregunto,
¿cómo es que hay gente cristiana? A ver, no estoy juzgando, sino que estoy hablando de las vendas mágicas que nos tienen atados. ¿Cómo es posible que haya cristianos que estén resentidos con gente que ni siquiera conocen? Hay gente que llora y que dice, yo tengo mucho resentimiento contra este político y no quiero ni verlo, no puedo ni votar por él. Entonces tienen ataduras, son ataduras. ¿Por qué? Por falta de perdón y resentimiento. Vuelvo a repetir, hay cristianos que ni siquiera conocen personalmente a esas figuras públicas, pero les tienen cólera, les tienen resentimiento. Entonces, esas son vendas que no nos permiten avanzar. Pidamos al Espíritu Santo que rompan esas vendas. ¿Ok? Dice aquí, veamos este mismo tema, pero en el Nuevo Testamento. Entonces, en Ezequiel 13 habla de vendas mágicas y velos mágicos. Las vendas mágicas nos atan en las manos y uno no puede trabajar para Dios. Y los velos mágicos están en la cabeza y uno no puede ver las cosas espirituales que Dios tiene para nosotros. Y nos vamos a Juan capítulo 11, cuando Lázaro muere, y en Juan 11:38 dice la palabra del Señor, Jesús profundamente conmovido. Jesús se conmovía, Jesús tenía sentimientos. Lo que nos dice aquí la palabra de Dios es que no es malo expresar nuestros sentimientos hacia Dios. Es más, hay que hacerlo. Cuando nosotros oramos, tenemos que decirle, Señor, tengo este resentimiento con esta persona, tengo cólera con esta situación, tengo cólera porque por culpa de los gobernantes mi país sufre, o le echamos la culpa a la situación que seguramente las malas decisiones de pocas personas en el gobierno afectan a millones, no tengo la menor duda, pero entonces su corazón se resiente y está atado, ¿no? Y vemos aquí que Jesús dice profundamente conmovido. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo tenía sentimientos, y cuando nosotros oramos tenemos que decirle, Señor, mira cómo yo me siento, mira esto que siento contra esta persona, contra esta figura pública, contra este político. Ese por una parte. Y después por otro lado es que hay muchas heridas en la familia, y porque esa es la especialidad de Satanás. La especialidad de Satanás es meter su cola en las familias para que hayan pleitos, celos, iras, contiendas, que está en Gálatas 5:22, dice, habla de pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Entonces el diablo es experto para que esos pleitos sean más grandes en la familia y hayan resentimientos y estemos atados y no podemos andar. ¿Qué tenemos que hacer frente a esas situaciones? Nosotros mismos sabemos que la palabra de Dios dice que tenemos que perdonar, y no solamente perdonar, sino orar por los que nos critican y nos calumnian y nos hacen daño. Ahora, cuando alguien te hace daño, tú tienes que perdonarlo y orar por él, pero no es la voluntad de Dios que una persona te esté martirizando toda la vida, porque el diablo es el que martiriza. Entonces tú debes perdonar, sacar lo que hay en tu corazón y tomar distancia, porque tú no tienes por qué vivir toda tu vida con personas que te insultan y que te degradan. Dice en Efesios 6 que tenemos el escudo de la fe para protegernos de los dardos del enemigo. Y muchas veces esos dardos del enemigo son palabras de personas cercanas a nosotros, son palabras de nuestros familiares más cercanos que nos destruyen. Pero si tenemos el escudo, entonces esas palabras no nos van a hacer daño. Nosotros tenemos que perdonar y orar por ellos. Dice la palabra que tenemos que orar por nuestros enemigos, orar por los que nos ultrajan, por los que nos calumnian, pero tenemos que perdonar, porque si no vamos a estar atados. Entonces cuando tú perdonas, vives una vida libre, pero hay muchas ataduras en el pueblo de Dios. Y dice aquí que Jesús profundamente conmovido. Entonces, por favor, cuando ores, dile a Dios cómo tú te sientes. Tú tienes que decirle a Dios lo que pasa en tu corazón. No, además Dios lo sabe.
Y si tú no se lo dices, Él igual lo sabe, pero Él quiere que tú expreses cómo tú te sientes, porque aquí Jesús lo expresó, dice que estaba profundamente conmovido. Entonces, cuando tú tienes situaciones difíciles en tu vida, abre tu corazón y dile, Señor, mira lo que me pasa. Me encanta el libro en 1 Samuel, capítulo 1, que habla de la historia de Cana y de Ana, ¿no? Y que Ana dice que era estéril y oró a Dios para tener hijos, y dice que ella derramó su corazón. Derramar tu corazón es decirle, mira, Señor, cómo me siento. Y cuando tú haces eso, entonces Dios hace el milagro, el Espíritu Santo te llena con su presencia y tú vas a poder perdonar a las personas que te ofenden y que te hacen daño, y que muchas veces son las personas más cercanas a ti, tus familiares más cercanos. ¿Por qué? Porque has derramado tu corazón delante de Dios. Dice que Ana derramó su corazón, le dijo, Señor, ya no puedo más. Y dice que lloró amargamente. Entonces, si tú estás amargo o amarga, tienes que decírselo a Dios. Dios no se va a molestar. Pero muchas veces le ocultamos a Dios nuestros sentimientos. Y aquí dice que Jesús estaba profundamente conmovido por la muerte de Lázaro. Juan 11:38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. En una cueva tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Fíjense aquí, Jesús le dijo, si tú crees, vas a poder ver la gloria de Dios. Nosotros creemos en Cristo y Dios tiene grandes cosas para tu vida, pero muchas veces creemos en Cristo, pero no vemos la gloria de Dios porque tenemos esos velos mágicos que nos pone el diablo. Y no queremos ver, o mejor dicho, no podemos ver, porque estamos atados. Y esas ataduras no nos permiten avanzar, y no podemos ver lo que Dios tiene para nosotros. Entonces aquí Jesús le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y hay muchos cristianos, y hay mucho pueblo de Dios, que creen en Cristo, pero no ven la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tienen estos velos que no les permiten, tienen estas ataduras que no les permiten caminar. Cosas tan simples como no perdonar, que cuesta muchísimo. Y entonces el diablo mete su cola y ahí es donde más trabaja, con la falta de perdón y con el resentimiento, aún con personas que uno no conoce, como los políticos, y con personas que sí conoces, como tu familia. Ambas cosas te atan y no te permiten avanzar en tu vida cristiana. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y hay muchos cristianos que están con velos y no ven la gloria de Dios. Una característica de un cristiano que no ve la gloria de Dios es que vive amargado, resentido y quejándose. Esa es una característica igualito que el pueblo de Dios. El pueblo de Dios siempre se quejaba contra Moisés, se amargaba contra Moisés y decía, volvámonos a Egipto. O sea, ya no quiero seguirte, Señor, voy a volver al pecado. Yo mejor estaba antes viviendo en el pecado, revolcándome en el pecado. En Proverbios dice, como el perro vuelve a su vómito, así el necio vuelve a su necedad, así el necio vuelve a su pecado. En Egipto, cuando Dios rescata al pueblo de Egipto, el pueblo de Dios estaba amargo, se quejaba, estaban resentidos y querían apedrear a Moisés. Y querían regresar a Egipto. Muchas veces nosotros venimos, conocemos al Señor, pero el diablo actúa, nos ata y nos pone velos, y nosotros nos amargamos, nos resentimos y estamos molestos con Dios y ni siquiera se lo decimos a Él, ¿no? Entonces no podemos avanzar porque estamos atados. Tienes que derramar tu corazón delante de Dios como lo hizo Ana. Lee esa linda historia, está en 1 Samuel capítulos 1 y 2. Ana derramó su corazón porque ya no podía más. Eso es lo que tenemos que hacer, derramar nuestro corazón y decirle a Dios cómo nos sentimos. Jesús estaba profundamente conmovido y Jesús le dijo a Marta, si tú crees verás la gloria de Dios. Yo no tengo la menor duda que los cristianos creemos, pero no vemos la gloria de Dios porque tenemos estos velos mágicos que el diablo nos pone de alguna manera y no nos permite ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces en Juan 11:40 Jesús le dijo, no te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios, y es lo que Dios te dice. Amado hermano, hermana, joven, si tú crees vas a ver la gloria de Dios, porque Dios tiene grandes cosas para tu vida, pero tienes que creer.
y tenemos que pedirle a Dios que nos quite esos velos mágicos que no nos permiten ver lo que Dios quiere que veamos. En 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces dice claramente, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Dios quiere que tú veas la gloria de Dios. Dice, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ti que te ama. Pero estamos con estos velos, estamos atados con resentimiento, estamos atados de falta de perdón, estamos atados porque criticamos, estamos atados porque juzgamos. El Señor Jesucristo dijo, no juzguéis y no seréis juzgados. Y muchas veces el pueblo de Dios somos los más criticones del mundo, y cuando un hermano cae, en vez de levantarlo, van y lo apedrean, y tenemos que restaurar al hermano que cayó, pero muchas veces lo apedrean. Criticamos a muchos siervos de Dios, porque creemos que nosotros sabemos más, y son ataduras que tenemos que no nos permiten avanzar y no nos permiten ver la gloria de Dios. Y dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ti, para los que le aman, porque tú y yo amamos a Dios, pero tenemos esos velos mágicos que no nos permiten ver y estamos atados por un montón de cosas muy sencillas, pero que no nos permiten avanzar. Entonces vemos acá, en Juan 11:43, habiendo dicho esto, Jesús clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, sucedió el milagro. Atadas, escuchen bien, las manos y los pies con vendas. Hemos leído en Ezequiel 13 de las vendas mágicas, y vemos que Lázaro, Dios lo resucitó, pero dice que salió atadas las manos y los pies con vendas. Esas vendas mágicas que habla Ezequiel. Y el rostro envuelto en un sudario. O sea, estaba como un velo, ¿no? Un sudario es como un velo. Vemos aquí que Lázaro, Dios lo resucita, pero él estaba atado. Y dice que estaba atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, así como hablaban de los velos mágicos en Ezequiel. Y miren lo que Jesús dice, desatadle y dejadle ir. Pregunta, ¿por qué Jesús no lo desató? ¿Por qué Jesús no le quitó las vendas de las manos y de los pies? ¿Por qué Jesús no fue y le quitó el velo, el sudario? ¿Por qué? Jesús dijo, desatadle. ¿A quién? A sus discípulos. Entonces nosotros, que somos los discípulos de Cristo, cuando tú ves a un hermano que tiene una atadura, tienes que orar con él y orar por él para que Dios rompa esa atadura, porque está atado de las manos y atado de los pies, y cuando una persona está atada de los pies no puede caminar, no puede ir a ningún lugar, y Dios quiere que tú corras, Dios quiere que tú te muevas, Dios quiere que tú vayas, dice en Efesios 2:10, que Dios ha preparado buenas obras de antemano para los que le aman. Dios tiene buenas obras para tu vida, pero como estamos atados de manos y de pies, no podemos ir a ningún lugar. Dios quiere soltarte, Dios quiere liberarte, quiere que tú corras, quiere que tú camines en las cosas que Dios tiene para ti, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ti. Pero el pueblo de Dios está atado y está con velos. Tenemos que pedirle a Dios que quite esos velos, que quite esas ataduras de nuestras vidas. Y Dios lo va a hacer. Si tú le pides, Dios lo va a hacer. Pero lo que estoy dándote es las herramientas para saber cómo orar. Porque muchas veces decimos, Señor, ¿por qué yo no puedo avanzar en mi vida cristiana? Porque tienes vendas mágicas, y en Ezequiel dice que son profetizas, son como brujas, literalmente, ¿no? Son como hechicerías, que a uno lo tienen atado, las manos y los pies. Entonces con la mano no puedes trabajar para Dios y no puedes caminar y no puedes avanzar. Dice que Dios ha preparado buenas cosas para los que le aman. Pero estamos atados de manos, estamos atados de pies por tonterías. No son tonterías, son ataques espirituales. Falta de perdón, por criticar, por juzgar, por quejarnos, por desanimarnos. Cuando nos desanimamos, el desánimo
y la depresión es otra atadura más. El desánimo y la depresión es otro velo más que pone el diablo sobre tu vida. El diablo te quiere atar de manos y de pies. De manos para no trabajar para Dios y de pies para no caminar en lo que Dios quiere que tú camines. Y cada vez pone un velo. Cuando tú eres un criticón, un velo sobre tu vida. Cuando tú juzgas a todo el mundo, otro velo sobre tu vida. Cuando tú no perdonas, otro velo sobre tu vida. Y hay que quitar un montón de velos que tenemos porque no podemos ver. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hay veces los cristianos no vemos la gloria de Dios, vemos la situación, vemos la realidad. El Perú está en un momento muy crítico, tenemos que orar por nuestro país. Políticamente estamos en un momento muy complicado. Miren lo que está pasando en Colombia, hay mucha convulsión en todo el mundo, tenemos que orar por nuestro país. Yo sé que todos lo hacemos y hay que seguir haciéndolo, pero el mundo está convulsionado. Y los cristianos que tenemos al gran yo soy de nuestro lado, estamos atados. Estamos atados de manos, estamos atados de pies, estamos con un montón de velos, ¿no? Con un montón de velos que no nos permite ver la gloria de Dios, no nos permite trabajar para Dios y no nos permite caminar. Son esas tres cosas. Cuando tú tienes velos, no puedes ver lo que Dios tiene para tu vida. Cuando tú estás atados de mano, no puedes trabajar para Dios. Y cuando tú estás atados de pies, no puedes caminar. Estás atado como una momia. Dios quiere que camines, Dios quiere que corras para su reino. Dios tiene grandes cosas para tu vida, cosas que ojo no vio, ni oído vio, ni han subido al corazón de hombre. Están preparados para ti, porque tú y yo le amamos a Dios. Pero estos velos que tenemos un montón sobre la cabeza no nos permiten ver espiritualmente. Y estamos atados de manos y atados de pies, como le pasó a cuando Jesús resucita a Lázaro, sale atado. Hay mucho pueblo de Dios atado de manos, atado de pies y con un montón de velos. No vamos a ir a ningún lado. Una persona que no ve no sabe para dónde ir, no hay dirección. Entonces, esto que les estoy dando son estrategias para decirle, Señor, quita de mi vida todos los velos que tienes que quitar, desata mis manos, desata mis pies, para yo caminar en el destino que tú tienes para mí. En Efesios 2:10 dice que Dios ha preparado de antemano buenas obras para ti y para mí, para que andemos en ellas. Entonces hay muchos cristianos que no andan en esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano, porque están con un montón de velos y están bien atados de manos y de pies y no pueden avanzar, no pueden trabajar para Dios. Y eso no es lo que Dios quiere. Entonces me llama mucho la atención que dice claramente que Lázaro salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, que es lo mismo que los velos que habla Ezequiel. En 2 Timoteo 2:24 dice así la palabra del Señor. El siervo del Señor, tú y yo, no debe ser contencioso. Otra atadura. Hay un montón de hijos de Dios que todo el día pelean. Y acá dice que no debe ser contencioso. ¿Cómo eres tú? ¿Tú eres un peleón? ¿Todo el día te peleas? ¿O eres un hombre que cuando vas llevas paz en tu corazón? ¿Eres un hombre agradecido? ¿Cómo te recibe la gente? Cuando tú llegas a algún lugar, ya llegó este criticón, este peso, o te reciben bien y dicen, qué bendición que haya venido fulano de tal, fulana de tal. ¿Cómo te reciben a ti? Dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, esto es otra atadura. Hay muchos cristianos peleón, que les gusta pelearse por todo. El café está muy caliente, la leche está muy fría, y todos se quejan. Cuando sale el sol hay mucho calor, cuando hace lluvia hay mucho frío, todos se quejan. Debería ser cuando sale el sol, gracias a Dios, porque voy a tener bastante vitamina D, gracias Señor, porque voy a poder recibir el sol. Y cuando viene la lluvia, gracias Señor por esta linda lluvia, porque la lluvia te limpia, ¿no? Y hay muchas personas que su corazón está sucio, y entonces de ahí te va a limpiar Dios. Entonces tenemos que darle gracias a Dios. Es como ves la vida. Yo le doy gracias a Dios por el sol, gracias por la lluvia, gracias por todo. Como Job, gracias por las cosas buenas y las cosas malas. Pero cuando vienen las cosas malas, ahí no le damos gracias a Dios, nos quejamos con Dios. Tenemos que tener la actitud de Job. Job le dijo a Dios, gracias por las cosas buenas y gracias por las cosas malas, Señor. Cuando lleguemos ahí, vamos a vivir desatados, libres y felices y con una visión para ver la gloria de Dios. Entonces acá dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. ¿Eres una persona amable? ¿Eres un hombre amable? ¿Eres una mujer amable? ¿Eres un hombre agradecido? Hay veces creemos que nos merecemos todo.
que nos tienen que dar y nosotros no queremos dar nada a cambio. Tú eres amable, eres agradecido. El Hijo de Dios tiene que ser amable, dice, amable para con todos, apto para enseñar. Esta es otra atadura que tiene el pueblo de Dios. Conoce poco la palabra. La palabra de Dios, claro que hay que conocerla, pero mucho cuidado con envanecerte. Nunca debemos perder la humildad, pero necesitamos conocimiento. Y el pueblo de Dios, dice, fue destruido porque le faltó conocimiento. En Oseas 4:6 dice que el pueblo de Dios fue destruido. ¿Quién destruye el pueblo de Dios? Satanás. ¿Cómo destruye Satanás el pueblo de Dios? Poniéndoles velos mágicos sobre sus cabezas para que no vean. ¿Cómo destruye Satanás el pueblo de Dios? Los ata de manos para que no puedan trabajar para Dios. ¿Cómo destruye Satanás el pueblo de Dios? Los ata de los pies para que no puedan caminar en lo que Dios quiere que tú camines. Son artimañas que usa Satanás. Entonces aquí dice, apto para enseñar. ¿Cómo vas a enseñar si no conoces? Sufrido. Eso no me gusta. A mí no me gusta sufrir, Señor. Todos los cristianos hemos pasado por periodos de sufrimiento. Y quizá vendrán periodos más fuertes de sufrimiento para tu vida. Y no me refiero solo al coronavirus, sino a cosas que pueden suceder en tu vida. Pero a nadie le gusta el sufrimiento. Pero dice que tiene que ser sufrido. Entonces, si tú quieres toda una vida color de rosa, no vas a poder caminar en lo que Dios tiene para ti. Dios tiene grandes cosas para ti, pero en el proceso hay épocas de sufrimiento. Que con mansedumbre, tú eres manso o te peleas con todo el mundo. Una persona mansedumbre es que, aunque lo ataquen, él sabe manejar la situación, porque tiene templanza y dominio propio. Dice, con mansedumbre, corrija a los que se oponen. Hay un montón de gente que se opone a la palabra de Dios y se opone al cristianismo. Nosotros tenemos que corregir, pero dice con mansedumbre, no peleándonos. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Cristo es la verdad. Y escapen, ¿de qué dice? Del lazo del diablo, lazo, en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, por si no lo saben, las personas que no tienen a Cristo tienen velos, no ven nada espiritualmente, están atados de manos y de pies espiritualmente, y encima, imagínate esta figura, ponte, una persona que tiene un montón de velos, no puede ver, atados las manos, atados los pies, y encima un lazo encima alrededor, bien agarrado. Así tiene Satanás a la gente. Con velos, un montón de velos, con vendas en las manos, no pueden trabajar para Dios, con vendas en los pies, no pueden caminar, y encima les pone un lazo, bien agarrados. Están envueltos en delitos y pecados y no lo saben. Y aquí dice, escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La gente está cautiva en el por los velos que tienen en la cabeza y no pueden ver, está cautiva por las vendas mágicas en sus manos y están cautivas por las vendas mágicas en sus pies. Imagínense, esta es la condición espiritual del ser humano que se burla de Dios, que rechaza a Dios, ¿no? Y están en el lazo del diablo, tienen velos y tienen vendas en las manos y en los pies. Y justamente esas personas, pongan en su mente, imagínense una persona con velos, que no puede ver, atado de mano, atado de pie y encima en un lazo, bien agarrados por el diablo. Y personas como esas han creado corrientes que ahora están en boga, ¿no? En el mundo hay una guerra espiritual, ¿no? Y está sucediendo en el Perú también, ¿no? El comunismo, marxismo, leninismo, ¿quién lo creó? Un hombre, escuchen bien, Carlos Marx, que de ahí viene toda esa corriente satánica, un hombre que estaba con velos, con vendas en las manos, con vendas en los pies y en el lazo del diablo. Ese hombre, Carlos Marx, escribió en sus libros, yo odio a Dios, yo odio a todos los dioses, yo odio a todo lo que se llame Dios, y él dijo, la religión es el opio del pueblo porque él odiaba a Dios. De allí vienen esas corrientes del marxismo, leninismo, comunismo, antiimperialismo, antiamericanismo, todo anti. Y si ustedes leen, dice que eso está basado en el odio contra el otro sistema. Es increíble.
hombres con velos, con vendas y en el lazo del diablo, inventaron esas nuevas corrientes, esos nuevos pensamientos que están en boga el día de hoy y que cada vez están subiendo más, y hay muchas personas que siguen a esos hombres con velos que no veían, con vendas y en el lazo del diablo. Por eso es que el mundo está así convulsionado. Esta es una guerra espiritual y tenemos que pedirle a Dios que primero nos quite a nosotros los velos, las vendas en las manos, las vendas en los pies, para poder ver. ¿Cómo? Y que rompa el lazo del diablo, porque el diablo quiere... A nosotros no nos tiene el diablo en el lazo, porque ese lazo ya está roto, esa cuerda ya se rompió, porque nosotros ya no pecamos como lo hacíamos antes. Pero la gente sí está en el lazo del diablo. Entonces tenemos que pedirle a Dios, porque Satanás siempre nos va a atacar y no nos va a querer hacer ver, el mundo espiritual nos va a poner velos y nos va a querer tener vendados, pero el diablo no nos puede tener en el lazo. Pero imagínense, las personas que rechazan a Dios tienen velos, vendas y están en el lazo del diablo. Nosotros, el diablo no nos tiene ningún lazo, cautivos a voluntad de él. Nosotros no estamos cautivos por el diablo, pero sí el diablo nos va poniendo velos poco a poco, nos va vendando y nos va atando para no caminar. Entonces, esto de aquí es muy profundo, lo podemos seguir viendo con otras personas que estuvieron con estas vendas, con estos velos, lo habla la palabra de Dios, y cómo lo pudieron vencer. Así que lo que estamos viendo aquí son estrategias para que Dios nos guíe cómo orar. Tenemos que pedirle a Dios que nos haga ver, que nos quite, primero a nosotros, esos velos que el diablo quiere poner y que nos desate. Tenemos que desatarnos. Y Jesús le dijo, desatadme. Entonces es nuestro trabajo desatar las ataduras que tenemos, que son muchas, y tenemos que estar libres para Dios. Tú puedes reconocer a un cristiano que está libre porque siempre le va a dar gracias a Dios en todo, en las buenas y en las malas. Pero un cristiano que está atado siempre se queja, le echa la culpa al presidente, al político, a la situación, al COVID, todo está mal. Siempre echa la culpa a otros. Cuando tú te ves con una persona que le echa la culpa a todo el mundo, está recontra atado. Tú no le tienes que echar la culpa a todo el mundo. Tú tienes al gran yo soy de tu lado. Y Dios permite aún las cosas malas que tú has vivido, porque quiere sacar lo mejor de ti. Escucha bien. Dios permite aún las cosas malas y horribles que tú has vivido, porque quiere sacar lo mejor de ti y quiere desatarte, quiere que vivas libre. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mientras tú hables la verdad, Dios te va a liberar de todas esas vendas. Solamente tienes que hablar la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces es tiempo de desatarnos, decirle, Señor, ¿cuáles son esas vendas que han estado atando mi vida durante tanto tiempo? ¿Qué cosa tengo que desatar yo de mi vida? Pídele a Dios y Dios lo va a hacer. ¿Cuáles son esos velos, Señor, que no me permiten ver? Porque yo a veces siento que ya no te siento como antes, o que no puedo ver lo que antes veía. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para ti y para mí, para los que le aman. Lo dice la palabra de Dios. Y en Efesios 2:10 dice que Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Si no estás andando en buenas obras es porque estás atado y no puedes caminar. Tienes que pedirle a Dios cuáles son esos velos que hay sobre tu vida para sacarlos. Tienes que pedirle a Dios con todo tu corazón cuáles son esas ataduras que tienes que no te permiten trabajar para Él y que no te permiten caminar. La próxima semana quizá vamos a seguir hablando de este tema porque hay bastantes cosas que ver, pero lo que quiero darles es esta herramienta muy poderosa para que Dios quite esos velos de nuestra vida, porque Dios quiere que tú veas. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Muchos cristianos no ven la gloria de Dios. Muchos cristianos ven la situación actual nomás. Dios está por encima, Dios tiene control de todo. Así que
hay que pedirle a Dios y orar en este sentido. Si alguien que nos está escuchando nunca ha tenido el privilegio de entregarle su vida a Cristo, si alguien de los que nos está escuchando no sabe a dónde se va el día que se muera, porque todos nos vamos a morir algún día, la Biblia dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? Del infierno, porque el infierno existe, pero Dios quiere que tú te vayas al cielo. Y para eso simplemente tienes que hacer una oración, pedirle perdón a Dios por tus pecados y aceptar el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. El centro de toda la Biblia y de todo el cristianismo es aceptar el sacrificio y la obra redentora que hizo Jesucristo en la cruz. Eso es ser cristiano. Decir gracias, Señor, por la obra redentora que hiciste en la cruz por mí. Gracias porque moriste por mí. Eso significa ser cristiano. Y de ahí comenzamos a caminar sin velos y sin ataduras. Entonces tú puedes hacer esta oración para entregarle tu vida a Cristo y decirle así: Señor Jesús, te doy gracias porque tú me amas con amor eterno. Gracias, Dios mío, porque enviaste a tu Hijo, el Señor Jesucristo, para morir por mí. Gracias, Señor Jesús, porque derramaste tu sangre en esa cruz del Calvario para limpiar mis pecados. Te pido perdón, Señor Jesús, por todos los pecados que he cometido durante toda mi vida hasta el día de hoy. Abro las puertas de mi corazón para que tú, Señor Jesús, seas mi Salvador, mi Dios, mi Rey, mi Redentor, mi Restaurador, mi Señor y mi Dios. Espíritu Santo, te pido con todo mi corazón que guíes mis pasos todos los días de mi vida. Te lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana.